atmosféricamente Implosiona. explota hacia afuera. Ah, Implosión es cuando estamos sometidos a mucha presión, por ejemplo, en el fondo del mar. Cuando un submarino se cae, digamos, desciende hacia el fondo, más allá del límite que soporta la estructura, la presión que hace, lo empieza a bollar, a apretar, implosiona. Porque la presión de afuera es mayor que la que está dentro. Ahora, en el caso contrario, si yo me voy al espacio, o acá en la superficie de la Tierra, hay una presión equilibrada. Mi presión interna, de mi sangre, mis fluidos, lo que bombea mi corazón, está equilibrado con la presión atmosférica. ¿Está bien? Ahora, si yo me voy al espacio sin traje, le saco toda esta presión atmosférica, la presión interna, a la presión interna no la frena nadie. Entonces, ¿qué va a fluir? Siempre la presión, los fluidos fluyen de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Por eso es que se van a inflar los ojos, se van a inflar los tejidos y uno va a tender a dilatarse y a explotar. Porque no hay nada que contrarreste la presión interna. Nosotros estamos viviendo en la Tierra, nos adaptamos, nos acostumbramos, nos adaptamos, en realidad no nos acostumbramos, nos adaptamos a vivir en estas condiciones. Si yo me quiero ir a vivir a un lugar donde no hay atmósfera y no voy a poder vivir. Pero me pongo un respirador, no voy a poder vivir. Tenés que ir con un traje de astronauta, que el traje de astronauta lo que hace es, además de darme oxígeno, además de mantener una temperatura de mi cuerpo viable con la vida, es mantener equilibrada la presión, un equilibrio entre la presión que hay fuera de mi cuerpo y dentro de mi cuerpo. ¿Se comprende? Eso es la presión atmosférica, que está dada por la atmósfera. ¿Qué quiero decir? Que si yo me sumerjo en agua, por ejemplo, a medida que yo me voy sumergiendo, la presión va a ir aumentando. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la presión, ¿cómo se calcula? Peso específico del líquido por la profundidad. Cuanto más profundo me sumerja, mayor va a ser la presión. Vamos a suponer que es agua pura, que tiene un peso específico de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bien. Si yo me sumerjo 1 metro, 100 centímetros, la presión va a aumentar 100 gramos. Si yo me sumerjo 10 metros, la presión va a aumentar 1 kilogramo. ¿Qué quiero decir? Que sumergido, si mi cuerpo se sumerge 10 metros debajo del agua, la presión que va a ejercer el fluido sobre mi cuerpo es de 1 kilogramo. Pero si quiero saber la presión total que está aguantando mi cuerpo, no me tengo que olvidar, no me puedo olvidar, que antes de sumergirme en el agua, ¿qué presión estaba aguantando? La atmosférica, 1 kilo. Cuando me sumerjo 10 metros, listo, el fluido, el agua, ejerce una presión de 1 kilo más. Pero mi cuerpo en total, ¿cuánto está aguantando? 2 kilogramos. Una del agua y la otra de la atmosférica. Y si me sumerjo 20 metros en agua pura, va a soportar 2 kilogramos del agua más 1 kilogramo de la atmosférica. Y así sucesivamente. ¿Se comprende? Sí. Sí, profe. Bien. sí. Yo igualmente le voy a subir los videos. Se fijan y la clase que viene nos dedicamos a... menos la clase de hoy, que la tengo que pasar a YouTube. Las otras ya las pasé hoy. Termino la clase y ya cuelgo los videos. ¿Está bien? Bueno, profe. De hecho, si se meten, ya les dije, si no los quieren ver en la plataforma y los quieren ver en YouTube, se meten en YouTube y los van a encontrar. ¿Está bien? Bueno.
No me pregunten Yo- cómo lo busquen, pero Sí, sé yo que... quise hacer eso, profe, pero en su canal de YouTube me figura, creo que 1 o 2 videos ¿Pero hace nomás. cuánto? Y hace unos días atrás. ¿Hace unos días cuántos? Hace... Y no sé. Ya le digo, ya lo abro y le comento ahora. Dale, fíjate. No, ahora son públicos, los podemos ver todos. Ahora está en público. El tema es que Sí, está sí. lo de todos los cursos, qué sé yo, después se buscan ustedes. Está con el nombre, primero A, primero B, primero C. Yo igualmente los voy a poner en la plataforma, ¿bien? Pero los puse Bueno. público por ese tema. Ahora sí los puedo ver todos. Pero está lo de todos los cursos, qué sé yo. Sí, no, pero igual dice física primero Sí, dice, o de porque si no octubre. yo me vuelvo loco. En realidad, el mayor trabajo de subir los videos es ese. Es buscarle Ponerle cuando se nombre. me juntan, buscarle, ponerle el nombre, subirlo. Pero bueno, yo hoy se lo subo a la plataforma igual. ¿Está bien? Por el que no quiere buscar en YouTube. Bueno, pero ya los tenemos ahí en su canal, ya están para verlos. Pero ya está para verlo, sí. Listo, Sí. fue. Sí, Cualquier cosa le porque pasamos el link al grupo de los chicos y listo. yo lo hago igual, pero capaz que me demoro más. Si ustedes se la pueden arreglar, la tienen más clara. Yo la verdad que no tengo ni la más pálida idea. Sé que hice un canal y sé que subo video. Nada más. No me digas cómo lo buscás, cómo no lo buscás, qué sé yo. Así que bueno. Pero yo los paso hoy. Menos lo de la clase de hoy. El resto los paso hoy ni bien corto con ustedes. ¿Bien? Bueno, muchachos, Pascal. ¿Estuvieron leyendo algo de Pascal? No. Bien. Suena a temperatura. No. De hecho, a Pascal es presión. De hecho, nosotros la presión atmosférica la medimos en hectopascales. Bien. Claro, sí. Cuando yo era pequeño, no hace muchos años atrás, la presión atmosférica en la televisión te la daban en milibares. Después cambió y ahora son pascales o hectopascales. Bien. Que ya ni la presión se da porque con todos los quilombos que hay acá en Argentina, a nadie le importa la presión atmosférica, ¿no? Pero antes te la daban, ¿no? Y no sé si la siguen dando. ¿Qué me dice Pascal? Pascal plantea, básicamente, está en el material también que yo les mandé, si lo quieren leer con más definición, pero en criollo, para que se entienda, Pascal plantea que si yo ejerzo la presión en un fluido, esa presión se dirige hacia todas las direcciones con la misma intensidad. Bien, no es que si yo tengo una jeringa, por ejemplo, yo tengo esta jeringa, vamos a suponer, con líquido, tapo y aprieto, estoy generando una presión dentro del líquido. Pero no dice que la presión va a ir hacia abajo porque estoy apretando para abajo. La presión se va a distribuir hacia todas las direcciones y con la misma intensidad. Si yo ejerzo una presión de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, dentro de este líquido, esa presión se va a dirigir hacia todos lados. Eso es lo que plantea Pascal. ¿Bien? De hecho, hace un experimento sencillo. Bien, lo vamos a dibujar acá para que lo entiendan. El tipo agarra, vamos a dibujar una jeringuita. Yo dibujando soy. Un émbolo y una pelotita. Esto es una pelotita que está llena de agujeritos. ¿Bien? ¿Se entiende? Y acá hay líquido. Líquido. Cuando aprieta, el líquido sale para acá, 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 para acá, para acá. Para todos lados iguales.
¿Qué significa? Que la presión que yo ejercí para abajo no es que el líquido salió más para allá que para los costados. Se distribuyó con la misma intensidad hacia todos los lugares. ¿Está bien hasta acá? ¿Se entiende lo que dice Pascal? Sí. Ese es el concepto. ¿Bien? Perfecto. ¿Para qué me interesa saber este concepto? Para aplicarlo a lo que vamos a ver nosotros, que es un dispositivo que se llama prensa hidráulica. ¿Bien? De hecho, a mí no me interesa el principio de Pascal como principio, sino su aplicación en la mecánica, que es una prensa hidráulica. A ver, vida cotidiana. ¿Alguien vio a un gomero trabajando? Sí, con un cricket. Con un cricket. Sí. Bien. ¿Qué hace el gomero para levantar la goma? Le ejerce fuerza en la palanca para Bien, que infle el pistón. bien. Estamos hablando de crickets hidráulicos. No estamos hablando de crickets comunes que nosotros tenemos de emergencia en el auto, que es a rosca. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de crickets hidráulicos. ¿Estamos todos de acuerdo con ese tema? Sí, profe. Sí. Bien. Cricket hidráulico es el mismo principio que la prensa hidráulica y para el funcionamiento utiliza el principio de Pascal. Vamos a dibujarlo. Bien. ¿Qué es una prensa hidráulica? Básicamente son dos pistones que tienen diferente diámetro. Vamos a dibujar esto. O como vimos, que además son vasos comunicantes, ¿no? Acá hay un pistón. Acá hay otro pistón. ¿Está bien? Y dentro, comunicándose uno con el otro, ¿qué hay? Aceite. Aceite hidráulico. ¿Está bien? Sí. Si yo ejerzo una fuerza acá, vamos a suponer que este es el lado 1 y este es el lado 2. Si yo ejerzo una fuerza acá, lo estoy ejerciendo sobre una superficie. ¿Está bien? Si quiero sacar la presión 1, ¿qué sería? Fuerza 1 sobre superficie 1, que es esta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Si yo hago esto, genero una presión. Esa presión se va a transmitir por todo el fluido. Recuerden que la ventaja de los líquidos es que no son compresibles, no se pueden comprimir, entonces no se pierde presión. La misma presión que es transmitida acá se transmite hacia todos lados. Según el principio de Pascal, se transmite hacia todos lados. ¿Qué va a pasar con el émbolo 2? Se va a elevar. Se va a elevar. ¿Bien? Se va a elevar hacia arriba, ¿no? Pero si yo le pongo un peso acá, va a elevar una fuerza 2. Una reacción. Esto se va a elevar, pero va a elevar un peso. ¿Está bien? Y tiene una superficie 2. Fíjense, la superficie 2 es igual que la superficie 1. No, es es más, diferente. tiene Mayor. más mayor. Bien, si yo quiero averiguar la presión en el émbolo 2, ¿qué tendría que hacer? La presión 2 sería la fuerza 2 sobre la superficie 2. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Sí. ¿Hasta acá estamos todos, chicos? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces yo tengo la presión 1, que es fuerza 1 sobre superficie 1, presión 2, fuerza 2 sobre superficie 2. ¿Qué me dice Pascal? Que si yo ejerzo una presión acá, esta presión se va a distribuir hacia todos los lados iguales.
¿Qué significa? Que la presión en 1 tiene que ser igual a la presión 2. La presión tiene que ser la misma. ¿Se comprende? Sí, sí. Sí. Si yo reemplazo, me queda que fuerza 1 sobre superficie 1 tiene que ser igual a fuerza 2 sobre superficie 2. Este es el principio de prensa hidráulica, donde yo puedo calcular fuerza 1, superficie 1, fuerza 2 o superficie 2. Bien, fíjense, vamos al caso del gomero, el tipo en el crique, cuando mueva la palanca, ¿qué está moviendo? Un pistoncito muy pequeño. Si ustedes le prestan atención o tienen un crique carrito, bien, cosa que Un crique botella. a un crique botella es lo mismo, pero no lo estaría encontrando acá. Un crique carrito, un crique botella, lo que sea, van a ver que lo que están subiendo y bajando con la palanca es un pistón muy pequeño. Y el que sube es un pistón, si lo comparo con el tamaño, mucho más ancho. ¿Está bien? Si yo tengo este dispositivo con los pistones del mismo diámetro, no me multiplica la fuerza. No me sirve. Sería exactamente la misma del Sería exactamente lo mismo. Y yo cuando uso un crique, ¿qué quiero hacer? Quiero con poca fuerza levantar un peso mucho mayor. Entonces, ¿quién la da esa relación? Esto. Fíjense que al aumentar la superficie, mantener constante la presión, al aumentar la superficie, la fuerza que ejerce es mucho mayor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la presión se mantiene igual. Entonces, un crique funciona de esta manera. Obviamente tiene una valvulita de un depósito de aceite, una válvula, porque fíjense que ustedes le tienen que dar muchas veces para que esto vaya subiendo. Porque el volumen que desplaza acá no es el mismo que desplaza acá. El volumen es el mismo, pero el recorrido, al ser un diámetro mucho más pequeño, si yo bajo todo esto, no va a subir lo mismo. ¿Por qué? Porque el diámetro es muchísimo mayor. ¿Me hago entender? El volumen desplazado en el punto A es igual al desplazado en el punto B. La presión en A es igual a la presión en B, pero la altura no van a ser igual. Eso es lo mismo que tengo una damajuana y un frasquito y quiero llenar de agua o quiero poner un cuarto litro de agua. En el frasquito pongo el cuarto litro, se llena. En la damajuana pongo un cuarto litro y apenitas la altura es así. Me sobra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la superficie es mayor. Con esto ocurre lo mismo. ¿Bien? El volumen desplazado en A, en 1 y en 2 es el mismo. La presión en 1 y en 2 es lo mismo. ¿Qué provoca el incremento de fuerza? La diferencia de superficie. Entonces, como Pascal me dice que la presión en un fluido se transmite igual hacia todos los puntos, la presión que yo tenga acá es la misma que va a tener acá. Pero, ¿qué me va a cambiar? La presión en la relación entre fuerza y superficie. Al tener una superficie mayor, la fuerza que va a entregar ese lado, o que va a poder levantar ese lado, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la presión es la misma. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, profe, lo que varía Sí, la profe. superficie. Lo que varía es la superficie. Si estos fueran iguales, es lo mismo. Ni siquiera sacar la cuenta. Claro, exactamente. No, ni siquiera sacar la cuenta. ¿Por qué? Porque si tenés superficies iguales, presiones iguales, vas a tener fuerzas iguales.
fuerzas iguales. Ahora, donde vos tenés presiones iguales, pero superficies distintas, como la presión es la relación entre fuerza y superficie, obviamente que vas a tener fuerzas distintas. Cuanto mayor sea esta diferencia, mayor va a ser el cambio o la diferencia entre fuerza entregada por un lado y fuerza recibida por otro. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ustedes acá, en el libro, si lo han leído, tienen un dibujito donde se ve más o menos la fuerza, el autito, la presión. Pascal, muchachos, no es más que esto. ¿Bien? Yo Con no esto, veo eso, profe, perdón que lo interrumpa, no veo eso en el Edmodo. ¿qué cosa? Eso que termina de mostrar, no lo encuentro. A ver, párame. Ah, esto se corta, se vuelven a meter, pero Ok. espérame que tiene que Sí, estar. a ¿Eh? ver, lo muestra de vuelta, profe. En el material que mandó sí está. Lo muestra En Lo, de ese. vuelta. lo único que veo es la de hidrostática. Porque dame que a una sola ecuación. En lo que mandó está. Sí. Por eso. ¿Está? Sí, lo subió el 10 de septiembre. Puede ser, sí, que yo les dije que subía todo el material, que hay hasta Ese- flotación, de hecho. Ah, Lo claro, último, sí, acá lo encontré, fluidos Sí, y chicos, presión. el 10 de septiembre, fíjense. lo último es esto. Claro. Sí, profe. ¿Bien? Está subido. Bien. O sea, todos los ejercicios y todo lo que vamos explicando, el apoyo, digamos, intelectual, el apoyo escrito, digamos, lo Sí, la teórico, teoría está todo ahí. está en lo que yo les mandé, claro. Bien. De hecho, acá habla prensa hidráulica, un dispositivo para obtener fuerzas de compresión mayores basado en el principio de Pascal. O sea, Sí, está todo, profe. está todo. Sí, sí, ahí lo encontré, profe. Yo lo que hago acá es explicar un poco lo que no se entienda del libro, porque obviamente que es más complejo entenderlo desde una lectura, ¿bien? Entonces, Sí. vamos a ver, muchachos, y Pascal murió acá, ¿eh? Prensa hidráulica muere acá. No llegó muy lejos entonces. Podemos jugar un montón igual con esto, con esta cosita. A ver, vamos a buscar algún ejercicio de prensa para hacer, ¿no? Oh, mira, tenés. Miren, muchachos, se puede jugar. Hay así nomás, a cara de perro, 10, 12, 14. No, obviamente no vamos a hacer todo esto. Pero tenemos, si queremos, 15 ejercicios. Y todos distintos. Con esta fórmula. Bien. Vamos a ver, vamos a hacer uno. Facilito como para empezar, ¿bien? ¿Toman nota? Sí. Bien. Esperen que borro. Ay, Dios. Qué lindo, ya es viernes. Bueno. Tomen nota. En los émbolos de una prensa hidráulica, los émbolos de una prensa hidráulica, Los émbolos. émbolos. Émbolo, muchachos, se llama a los pistones que yo les decía, o esta parte de la jeringa que sube y que baja, eso se llama émbolo. Prensa hidráulica. Sí. Los émbolos de una prensa hidráulica son de 5 y 8 centímetros cuadrados respectivamente. Superficie, ¿no? Estamos hablando de centímetros cuadrados. Superficie. 5 y 8.
centímetros cuadrados de superficie, respectivamente. Coma. Si la fuerza en el menor es de 45 kilogramos fuerza, ¿qué fuerza se obtiene en el émbolo mayor? Listo. A ver, traten de hacerlo. Yo esto lo corto y se meten de vuelta, ¿bien? Porque queda menos de un minuto. Pero vamos a tratar de hacerlo y después lo vemos. Corto y se vuelven a meter, ¿bien? Porfa.